Hace unos añitos me puse a hacer una lista de películas que no me había visto, pero que tenía que ver por sus recomendaciones. Me imagino que todos tenemos esa misma lista. El caso es que una de esas películas era El viaje de Chihiro, una película animada del 2001 dirigida por Hayao Miyazaki, ganadora del Oscar a Mejor Película Animada y alabada por la crítica en general. Muchos incluso la consideran como la mejor película de animación hasta ahora. Por supuesto, la vi y me fascinó. La película es una obra de arte, la animación es impecable y la historia es muy encantadora. Definitivamente se las recomiendo si no la han visto. Después de verla, como hago con casi todas las películas que me gustan, me puse a investigar sobre ella. Me encontré con su empresa desarrolladora, el estudio Ghibli. Fue fundada en 1985 por el mismo Hayao Miyazaki y desde entonces se convirtió en un referente de la animación en todo el mundo. Sus películas, al igual que El viaje de Chihiro, son todas una obra de arte. Se nota el interés del estudio por transmitir emociones a través de la imagen, incluso más que por la trama. Los temas de la película también se sienten más maduros que en la animación occidental. El estudio de animación tiene como mascota a Totoro, un personaje de una de sus películas más popular, Mi vecino Totoro. Este personaje, según la trama de la película, es un espíritu guardián del bosque, junto a otros espíritus del mismo tipo pero más pequeños que siempre lo acompañan. La película de todas las que vi es la más tierna y por lo tanto la más popular para el público infantil. Es una película perfecta para ver en familia y Totoro como personaje es muy agradable, por lo que es un perfecto icono para representar esta productora. Por eso hoy demuestro mi admiración hacia el trabajo de Estudio Ghibli pintando a su personaje distintivo. Mi idea con el cuadro es representar a los espíritus como stickers pegados en una superficie plana de color verde. Para esto les agregué una sombra que se proyecta al lado izquierdo de la composición, opuesto a la emisión de luz. También les puse un marco blanco a cada uno de los personajes como lo tienen generalmente los stickers. Para iniciar con los personajes, lo que hago es definir los colores con pintura aguada sobre toda la superficie. No importa si el color es exacto porque después va a ir cambiando con los detalles. Los referentes que tomé para los personajes son peluches, entonces voy a utilizar muchas pinceladas cortas para definir la textura. Empecé por Totoro porque es la figura más grande. Lo que hago después de haber definido el color general de cada zona es agregarle pintura más oscura en las partes de las sombras. Estas sombras no las pinto como si fueran peluche, porque lo que quiero es primero definir el volumen de la figura. Después, en otra capa, le voy a ir agregando los pelos. De la misma forma, voy pintando de colores más claros donde van a ir los brillos. Ya cuando tengo más o menos definida la forma del objeto, empiezo a dar detalles. Lo que hago es que voy pasando de pinceles gruesos a delgados. La primera capa de pelos es menos definida. Aunque parezca extraño, el peluche tiene distintos niveles de enfoque por la profundidad de las capas de pelo. Los pelos de más atrás no se van a enfocar bien ni en la cámara ni en el ojo cuando los estamos viendo. La capa definida es la final, la más superficial, que es donde voy a utilizar los pinceles más delgados. Pintar todos los pelos definidos es lo que generalmente le quita realidad a las pinturas o dibujos de peluches. Entonces básicamente lo que hago es ir pintando manchas alargadas con diferentes calibres de pincel, pero con los colores que veo en el referente. Este cuadro tiene una ventaja y es que el personaje es prácticamente de un solo color. Por eso con la misma mezcla de pintura puedo rellenar toda su superficie. Lo único que hago es ir oscureciendo con pintura negra y aclarando con pintura blanca según lo vea necesario. Cuando ya veo que la textura de peluche funciona con el cúmulo de manchas que he pintado, empiezo con los detalles de la capa frontal. Estos detalles los hago con un pincel más fino y realmente no son muchos. Procuro solo pintar los más visibles en el referente porque si empiezo a pintar muchos pelitos con el pincel delgado, la pintura va a perder realidad. Nunca hay que dejarse de llevar por los detalles más pequeños. Los otros personajes fueron muchísimo más fácil porque el tamaño era menor y por lo tanto la definición también lo era. Para el espíritu azul utilicé un color blanco como amarillento para las luces y un azul más oscuro para las sombras. La parte de la barriga era prácticamente del mismo color, por lo que la imperfección al pintar, al rellenarla, le dio suficiente textura para que quedara terminada. El peluche azul tiene una textura diferente a la de Totoro. Los pelos son más cortos, por lo tanto, las pinceladas también deben ser más cortas.
Incluso la mayoría de las manchas son tan pequeñas que terminan siendo punticos de colores que van quedando solo con la presión del pincel sobre el lienzo. Como en todos los peluches, los pelitos van en capas, entonces lo mejor es pintar las partes oscuras primero, que vendrían siendo la capa más profunda, y después terminar con los pelos brillantes, siendo estos la capa más externa. Cuando se pintan los pelos no hay que preocuparse por su forma, lo que sí hay que tener en cuenta es de seguir su dirección. El espíritu más pequeño fue el más fácil, solo puse diferentes intensidades del mismo color para generar una pequeña ilusión de volumen y como de textura de algodón. Con los personajes terminados me alejo un poco para ver si la ilusión funciona y dar por finalizada la pintura.